Antes que nada quiero agradecer la gentil invitación para asistir a esta cátedra y reflexionar sobre temas de interés. Cuando se me cursó la invitación, no sabía exactamente qué tema escoger, y le confieso que tampoco lo he escogido, porque son tantas las experiencias como procurador y las circunstancias del momento actual, que me voy a referir a todas. No va a ser muy sistemática mi intervención, pero trataré de tocar temas puntuales de nuestro interés y del interés de ustedes. Yo me siento como en mi propia casa, porque yo soy oficial de la Reserva y por tanto tengo absoluto conocimiento de las afugias y de lo que significa ser militar. Pero empecemos afirmando y recordándoles a ustedes la significación de la Procuraduría en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra historia nacional. La Procuraduría tal vez es de las instituciones más antiguas. Fue creada por el Libertador en 1830. Él quiso que existiera un órgano con autoridad y con independencia, y que tuviese un propósito: la defensa de la sociedad y de las costumbres públicas. Desde luego, con el transcurso de la historia, de las vicisitudes políticas y jurídicas, esta institución se ha venido diseñando hasta tenerla diseñada como hoy aparece en la Constitución del 91. Y aparece sus funciones y sus competencias permeando todo el ordenamiento jurídico. Tiene funciones preventivas, funciones de intervención judicial, funciones disciplinarias de más de 2 millones de funcionarios públicos, y estos instrumentos ordenados a la defensa y a la promoción de los derechos fundamentales, del interés general, de los derechos colectivos, del ordenamiento jurídico, a la defensa de los recursos públicos. Por eso es que ustedes encontrarán cotidianamente la Procuraduría muy presente y muy actuante. En alguna ocasión, algún desinformado periodista de esos que normalmente hacen cotidiano protagonismo y que aparecen como en sus afirmaciones pontificales, me decía: procurador, ¿y usted por qué aparece en tantos escenarios? ¿Será que usted tiene algún otro interés, un interés oculto? Pues le dije: sabia ignorancia la suya. Usted desconoce lo que es la Procuraduría. La Procuraduría puede estar en todos los escenarios, y cuando
me designaron Procurador General de la Nación y asumí el cargo. Juré ante Dios y ante la patria cumplir fielmente esas competencias, esas funciones, y no acostumbro a hacer perjuro, y por tanto fácilmente puede uno aparecer hablando de infancia, de adolescencia, interviniendo en un proceso judicial, hablando de los trámites contractuales y de las sanciones disciplinarias. Bueno, estar desde Boyacá hasta el Cauca, pasando por los desbordamientos de algunos actores de la política nacional. Entonces, la Procuraduría es una institución que tiene esa razón de ser histórica, que se confunde con nuestra historia nacional, y desde luego con muchos aciertos y con muchos errores, pero es en últimas una especie de quicio, un garante de las garantías constitucionales, próxima al ciudadano, defensora del ciudadano, y por eso es que a la Procuraduría se le tiene tanto cariño en la sociedad, porque es la protectora de sus derechos y sus garantías. Pero en el ejercicio de mis competencias encontré que tal vez el reto que en la hora de ahora tiene la sociedad colombiana, y por tanto tiene la Procuraduría como representante y defensora de la sociedad, es la implacable lucha contra la corrupción. Porque es indudable que si la seguridad fue el gran reto hace 8 años, que comprometió todos los esfuerzos nacionales y fue una política de Estado, y es y debe ser una política de Estado, hoy en día ese lugar lo tiene la corrupción, la necesaria decisión de nuestra institucionalidad para combatir eficazmente la corrupción. Porque progresivamente, no nos digamos mentira, ella deslegitima nuestro ordenamiento jurídico y genera grandes incredulidades por parte de nuestra ciudadanía frente a la institucionalidad. Y si nosotros no logramos retornar la confianza y restablecer la credibilidad, pues es indudable que ese proceso de pérdida de institucionalidad va a ser irreversible. De ahí la necesaria articulación de los órganos públicos y de la sociedad en general para lograr obtener sustanciales avances y sustanciales frutos en el restablecimiento de dicha credibilidad. Cotidianamente, diariamente, basta simplemente acudir a la información que se nos propone, que se nos da, para encontrar escándalos cotidianos, escándalos constantes en materia de actos de corrupción que sacrifican políticas públicas, afectando con ello los derechos económicos, sociales y culturales de los menos favorecidos. No hace mucho, un trabajo muy importante de alguna universidad nos refería que más o que aproximadamente el 13% de los recursos públicos en materia de obras públicas y en materia de infraestructura quedaban o debían ser destinados al soborno de los funcionarios públicos. Cerca de 9.3 billones de pesos al año se distraen en actos de corrupción.
y una elemental reflexión que cualquier ciudadano se puede hacer. ¿Cuántas políticas públicas insatisfechas con ello? ¿Cuánto podría invertirse o dar solución en materia de servicios públicos, de educación, de salud, en fin? Es indudable que es el gran reto que tenemos nosotros en la hora de ahora. Pero ¿cómo enfrentar y afrontar ese reto? Yo creo con toda seguridad y tengo esa convicción que nosotros hemos errado en las políticas públicas que se han diseñado para combatir la corrupción. Por una razón elemental, porque nos hemos reducido simplemente a fortalecer los instrumentos sancionatorios, los instrumentos punitivos. Entonces fortalecemos las fiscalías y las procuradurías y las contralorías y la rama judicial con el propósito y con la esperanza que ello es la respuesta adecuada y apropiada para combatir la corrupción. Y ello es necesario, pero no es suficiente. ¿Es necesario? Claro. Dar una respuesta pronta, una respuesta inmediata. La sociedad debe saber que su institucionalidad funciona y que los corruptos son castigados, son sancionados penal, disciplinaria, fiscalmente. Y allí se han hecho grandes esfuerzos por parte del Estado colombiano. Pero dije que era necesario y que no era suficiente. En ese nivel, la Procuraduría ha hecho grandes esfuerzos, ingentes esfuerzos, para hacer toda una pedagogía con la sanción y el instrumento disciplinario, para actuar prontamente. No es desconocido cómo la Procuraduría ha logrado, mediante el ejercicio de la acción disciplinaria con los procesos verbales, tomar decisiones en tiempos reales, en tiempos oportunos, escogiendo casos paradigmáticos de corrupción para lograr durante los tiempos en que se ejercen las competencias y se ejercen las funciones, sancionar a los que, de acuerdo a las realidades probatorias y procesales, aparezcan como responsables de actos de corrupción, y haciendo pedagogía, enviando un mensaje primero a la sociedad, para que entiendan que hay institucionalidad, que existe una autoridad, que el Estado tiene instrumentos adecuados y apropiados para acudir prontamente en defensa de ella, de la sociedad, y sancionando a los corruptos. Y enviando mensaje a los corruptos para que entiendan que corren riesgos, que no pueden contar con la impunidad dentro de sus diseños criminales. Bueno, pero hoy no me voy a detener en ese aspecto, sino simplemente mencionar que la política pública diseñada, los instrumentos legales, la voluntad política del Estado colombiano ha sido deficitaria, porque no obstante que se han hecho esfuerzos para lograr enfrentar la corrupción, cada vez estamos frente a una avalancha cada vez más, dijéramos, contundente, que pone en entredicho y deslegitima nuestra institucionalidad. Entonces, si es necesario pero no suficiente, ¿qué sería lo suficiente? Y para ello
Permítaseme recordar acá y acudir acá a una experiencia de un juez, perdón, de un alcalde italiano, al alcalde de Palermo, Sicilia, don Leo Luca Orlando. Ustedes saben que Palermo y Sicilia significan mucho en la historia de la mafia. Designado don Leo Luca Orlando alcalde de Palermo en el año 88. Dijo, ¿qué hacer para lograr romper, si se quiere, escindir esa identificación entre Sicilia y la mafia? ¿Qué hacerle para lavarle la cara a mi tierra, al lugar donde están mis cunas y mis tumbas? Y diseñó lo que se ha conocido a partir de allí, incluso Naciones Unidas ha asimilado ese programa como la cultura de la legalidad. Y decía cómo la legalidad, claro, es necesaria, y es necesario articular la legalidad, fortalecer la legalidad, sancionar, perseguir a los corruptos, a los delincuentes, claro. Pero si no logramos construir un ambiente necesario para que se permeen las conductas sociales, difícilmente podremos tener unos funcionarios públicos, y no solamente funcionarios públicos, ciudadanos, porque esto de la corrupción no es predicable exclusiva y excluyentemente de la actividad pública. Si hay algo que aquí se ha democratizado es la corrupción, y tanto la actividad pública como la actividad privada están inmersos en ese flagelo. Entonces, es necesario generar ambientes, no solamente ambientes, y voy a ser mucho más concreto, lograr formar buenos ciudadanos, porque si no tenemos buenos ciudadanos, no aspiremos a tener buenos funcionarios, ni a tener una sociedad donde nuestros hijos puedan vivir bien en sociedad. Y no tenemos buenos ciudadanos, si no tenemos ciudadanos con valores y con principios. Y no tendremos ciudadanos con valores y con principios si no tenemos el escenario natural donde se transmiten los valores y los principios. Y el escenario natural donde se transmiten valores y principios es la familia. Y si nosotros simplemente creemos que las políticas públicas en materia de combate contra la corrupción deben tener ese elemento simplemente sancionatorio, pues vamos a ser inevitablemente derrotados por la corrupción. Y cada vez tendremos sociedades menos inviables. Ese es el reto que tienen las sociedades contemporáneas. No puede haber políticas públicas que no respondan, que no estén permeadas por la perspectiva de familia. Traigo a colación un interesante documento del primer ministro inglés, don David Cameron. Don David Cameron, y lo traigo como un argumento de autoridad, porque
este conocido personaje de la vida pública europea no es funcionario de la Procuraduría, ni está en la nómina del procurador, ni va a misa con el procurador, no, es don David Cameron. Entonces no, porque normalmente cuando en diversos escenarios hago algunas referencias o unas reflexiones como estas que estoy haciendo, no faltará el despistado que repita el discurso, ese discurso que es frecuente oír por parte de algunos sectores de la inteligencia izquierdista. Aclaro, es que ese procurador es un procurador reaccionario, es inquilino de la caverna y por tanto tiene un discurso que es políticamente incorrecto. Entonces, para fortalecer esta, dijéramos, esta percepción y para que demostrar cómo es una percepción global de diferentes sectores, me parece que es muy útil traer a colación este texto de don David Cameron. Don David Cameron se dirigió a los ciudadanos del Reino Unido en el verano del 2011, hace un año, días después de haber sufrido Londres unas grandes azonadas por parte de algunos sectores juveniles, más de 1.500 o de 2.000 automotores destruidos, centros comerciales. Decía don David Cameron: lo que todos se preguntan una y otra vez es ¿dónde están los padres? Por tanto, si queremos tener alguna esperanza de arreglar nuestra sociedad rota, debemos comenzar por la familia. A partir de ahora, quiero que se aplique un test de familia a todas las políticas públicas nacionales. Si hace daño a las familias, si perjudica el compromiso, si pisotea los valores que mantienen la unidad entre las personas, o si impiden que las familias permanezcan unidas, entonces no haremos esas políticas públicas. Las políticas públicas en adelante tendrán que estar permeadas por la perspectiva de familia. Don David Cameron. El gran compromiso de estas sociedades contemporáneas y desde luego de la nuestra es indudablemente esa. Si nosotros lo tenemos, si nosotros somos responsables, tenemos que ser conscientes que es un compromiso de la sociedad y del Estado lograr tener como centro de su política pública, la familia, el fortalecimiento de la familia, que es un reconocimiento constitucional, la familia como núcleo esencial y vital de la sociedad. Y ello en muchos aspectos y en muchos escenarios. Es que, como bien lo refería Chesterton, una lapidaria frase, profética frase, por ahí hacia los años 65, decía: quienes atacan la familia no saben lo que hacen, porque desconocen lo que deshacen. Quien ataca a la familia no sabe lo que hace, porque desconocen lo que deshacen. No solamente socialmente,
no solamente porque ella es la responsable de tiene como función natural la vertebración, o una de sus funciones es la vertebración de la sociedad, la construcción de todo el entramado social está en cabeza de la familia, sino igualmente tiene una significación económica y una significación política. La familia tiene una función natural, la función educadora, educadora en principios, educadora en valores, educadora. Allí se transmite desde las creencias religiosas hasta los ritos civiles. Allí se delinea y se forma el carácter. Esa función no le corresponde al Estado. No le corresponde al Estado. Le corresponde a la familia. Y eso no es una afirmación gratuita. Es incluso en nuestro ordenamiento constitucional, así es reconocido. A los padres les corresponde la escogencia de la educación de sus hijos menores, precisamente porque ésta tiene una función natural que la autoridad y el Estado deben proteger y prohijar y propiciar. Una de las, dijéramos, reingenierías que habría que hacer es precisamente esa, permitirle nuevamente a la familia cumplir con sus funciones naturales, porque no es ni el mercado ni el Estado el llamado a cumplir esas funciones educativas. Pero no solamente la función educadora, en la cual están de acuerdo tirios y troyanos, moros y aceitunos, coinciden con ello, porque no es la elaboración, no es una elaboración ideológica ni una elaboración política, sino una realidad natural. Recuerdo haber leído hace algunos años una interesante texto, muy pequeño, un opúsculo, que contiene una interesante disputa académica entre un filósofo y un teólogo. Un filósofo, una especie de icono de la modernidad, Jürgen Habermas o Habermas, el de la democracia o el discurso deliberativo, el del patriotismo constitucional, y el teólogo Joseph Ratzinger. La discusión que se dio en la Universidad de Múnich era sobre la dialéctica de la secularización. Y dice Habermas, dice, hay unos principios y unos valores que son prepolíticos. Hay unos principios y unos valores que son prepolíticos. Que el ordenamiento jurídico los debe reconocer, porque este no se justifica exclusivamente con garantizando libertades, sino que éstas deben tener un fundamento. Esos fundamentos son los principios y son los valores.
esos principios y esos valores son en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra sociedad, en la Colombia de ahora y que ha hecho presencia en la historia contemporánea. Esos principios y esos valores han sido siempre los de la civilización cristiana. Y eso no es una afirmación confesional, no se me escandalicen algunos. No es una afirmación confesional, es una realidad sociológica que se transmiten en la célula de la familia. Pero como hoy se hace irrisión de ello, entonces, como decíamos en nuestra primera juventud, entre ya lejana juventud, que chupe. Sí, claro. La lógica es irreversible. Si uno sienta unos principios, tiene unas consecuencias. Y si aquí se ha hecho irrisión de la familia, y si existen políticas públicas para deconstruir la familia y de reconstruir la moral y de construir nuestras tradiciones y de construir nuestras convicciones, recogemos inevitablemente unas consecuencias en la sociedad. Las ideas no se quedan en los escritorios ni en los libros, ni en las sentencias de la Corte Constitucional. Eso sí determina un ambiente y se construye, y después nos escandalizamos. Yo recuerdo alguna anécdota de don José Ortega y Gasset. Don José Ortega y Gasset salió de España en el año 34, cuando España se incendiaba en la conflagración que todos conocemos, y fue a vivir a Buenos Aires. Y allá escribió parte de su obra, y ante la España incendiada decía: eso no era, eso no era. Pero eso sí era cuando se sientan unos principios, se tienen unas consecuencias, como reza el adagio popular: cuando se siembran vientos se cosechan tempestades. Y eso nos pasa en la hora de ahora. Nos está pasando factura la disolución de la familia, y por eso es que cada vez es más complicada la convivencia ciudadana, y será cada vez más complicada, y no bastará ley, ni policía, ni ejército, ni fiscalía, ni procuraduría, ni la rama judicial, y tendrán que multiplicarse las leyes y los decretos y las reformas judiciales y los estatutos, y será cada vez más invivible, porque cada vez tenemos menos familia, y cada vez tenemos menos familia tenemos más escenarios donde transmitir y donde formar. Y curiosamente es un tema cultural, sí, pero hay que afrontarlo sabiendo frente a qué estamos, porque nos están diseñando una sociedad con menos familia y con más individuo, con individuos con derechos absolutos, ilimitados e ilimitables. Y eso tiene unas consecuencias, y desde luego, sin principios, sin valores, sin arraigo. Basta leer, basta observar un poco. Hoy en día, y eso es un tema cultural, claro, lo sé, la televisión es la madre y la maestra. Hay una interesante estadística que no es de la Procuraduría de la Estadística, es de la Universidad Nacional. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuánto me queda, señor general? ¿O media hora? Es que en los últimos 15 minutos tengo que decir un par de marranadas, entonces... los jóvenes entre 5 y 16 años
ven diariamente, sus hijos y mis hijas, ven diariamente 4.6 horas diarias de televisión. Y los fines de semana, 5.3 horas de televisión. ¿Y qué ven? No necesito hacer ningún esfuerzo para comentar lo que ustedes ya saben, qué es lo que ven. Y esa realmente es quien está formando o quien está deformando la televisión. La semana pasada que estuve en Bucaramanga, en una actividad pública, me contaba la rectora de un colegio de Florida Blanca. Me decía, doctor, imagínese, o procurador, una profesora colocó un trabajo a los niños para que diseñaran en una página del computador como un certificado de excelencia, algo así, un cartón de excelencia. Y una de ellas la diseñó y como fondo tenía la figura de Pablo Escobar. ¡Claro! No digan no. ¡Claro! No hemos venido haciendo una apología de la vida mafiosa, no llevamos años enteros haciendo la apología de la vida mafiosa y de los valores de ella. O no se les olvida que año tras año pasamos de las chicas de la mafia al Capo, y el Capo 1 y el Capo 2 y Rosario Tijeras, y sin eso no hay paraíso. ¿No se acuerdan? Pero no solamente eso es lo más dramático, todo lo demás y los argumentos de las películas y de las telenovelas, pues ya lo sabemos, es pulverizando los valores y principios que son nuestra identidad cultural y son nuestras convicciones de nuestros mayores. No se hace pedagogía de eso. Entonces, la sociedad tiene que hacer un alto pensar. Sí, es un aspecto cultural, claro, pero eso te está teniendo unas serias y terribles consecuencias sociales. ¿O acaso no vemos las consecuencias también de esa disolución de la familia en materia social? El año pasado, en Colombia, no sé si en Bogotá o en Colombia, tengo que verificar, se suicidaron 489 niños. Esa estadística tampoco es de la Procuraduría, es de UNICEF. De UNICEF. ¿Cuál es la explicación? Los dramas familiares. Y el aumento de la drogadicción, aunque ahora creen que la solución es legalizarla, será otro tema que también será necesario analizar. Ahora creen que con legalizar se logra contrarrestar ese fenómeno y la proliferación de la delincuencia juvenil y la violencia intrafamiliar. Y en fin, y podíamos quedarnos horas enteras refiriendo las consecuencias sociales de la disolución familiar. Pero no solamente esas, que son las más evidentes en cuanto a las consecuencias, es igualmente las consecuencias económicas, que esas son menos perceptibles. El drama, por ejemplo, de la seguridad social, la quiebra de la seguridad social, globalmente, tema que ya nos está tocando a nosotros, tiene entre las consecuencias más fundamentales esa. Y me podría preguntar a alguien por qué, y le respondo:
ni ustedes ni yo conocíamos hace 10 años al adulto mayor. No, no lo conocíamos. Conocíamos al abuelo, conocíamos al papá señor, o lo que en mi tierra le decían el nono, o le dicen. ¿Y por qué los conocíamos? ¿Por qué no conocíamos al adulto mayor? Porque existía familia. Y al existir familia, pues él vivía con nosotros. Y los últimos años de su existencia cumplía también una función gigantesca, formadora, ejemplar. Era, entre otras cosas, la memoria histórica de nuestras tradiciones, en fin. Y todas las cargas laborales, prestacionales, de salud, ¿quién las asumía? La familia. Y hasta problemas familiares se generaban porque mi abuelo estuvo 3 días más en mi casa que en la suya, entonces los celos, esos tan terribles que se crean, y los problemas entre hermanos, pues ahí se agudizaban más, en fin. Bueno, como existe menos familia, pues ¿a quién le corresponde asumir ello? Al Estado. Al Estado. Incluso en materia pensional, igualmente. Si saben que al iniciar el sistema de seguridad social, por cada pensionado, habían 50 cotizantes. Hoy por cada pensionado hay un cotizante. Claro, sobre todo esto es más agudo en Europa que en nuestros países, pero aquí ya estamos empezando a sufrir las consecuencias de ello. Con la histeria antinatalista de los años 70, entonces nace menos gente, al nacer menos gente, entran menos brazos al mercado laboral, al entrar menos brazos al mercado laboral, hay menos que coticen, al cotizar menos, pues no hay plata para pagar las pensiones, luego hay que subir los impuestos. Eso es elemental, mi querido Watson. Pero claro, si se acepta esto, estos expertos economistas de Harvard y de Yale y todas esas universidades que se dificultan su pronunciación, y todos los diseñadores de lo políticamente correcto le tienen que hacer una reingeniería ideológica, y eso si no lo admiten. Pues traigo aquí otro argumento de autoridad de alguien que tampoco trabaja en la Procuraduría. Es un premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía, el señor Gary Becker. El señor Gary Becker dice lo siguiente, este es de la escuela de Chicago. Eso lo dijo hace más de 25 años. Dice lo siguiente: hace algunos años el premio Nobel de Economía Gary Becker inició una investigación que tenía por objeto medir en términos monetarios lo que la familia aportaba a la economía. Para eso hizo una tabla de precios de los servicios familiares. Una hora de mamá o de papá dedicada al cuidado del niño era comparada con la hora del poricultor en el mercado. Una hora dedicada a las labores del hogar se comparaba con la hora de empleado del hogar. Una hora del cuidado del anciano con la de la trabajadora social. Al poco tiempo hubo de suspender la investigación porque rápidamente se dio cuenta de que no alcanzaría el dinero del mundo para pagarlo. Es decir, la productividad de las economías no da para pagar lo que hace gratis la familia. Por eso la familia es impagable. Los servicios o mejor beneficios que aporta a la sociedad son gratuitos. Si lo tuvieran que hacer los estados sería carísimo y no se conseguirían la misma eficacia. De hecho, ese es uno de los problemas de los estados actuales. Mire, la quiebra, el desfondamiento del estado bienestar. Una de las causas de desfondamiento es este. Todo el fenómeno de los indignados en Europa
tiene estrecha relación con ese desfondamiento del estado de bienestar, y ese desfondamiento del estado de bienestar tiene una de sus causas la desaparición de la familia, porque hoy, sobre todo allá en Europa, no hay familia, hay individuos, y individuos con derechos absolutos, ilimitados e ilimitables, y eso desde luego cuesta. Hoy hay muchas familias con personas mayores o con discapacidades que no tienen una familia. Si lo tuviera que hacer el Estado sería carísimo y no se conseguiría la misma eficacia. De hecho, ese es uno de los problemas de los estados actuales. Como hay mucha gente que fracasa en hacer familia, el Estado tiene que sustituir a esas familias malogradas lo que ellas hacen, lo que supone un costo inasumible. Hoy hay muchas familias con personas mayores o con discapacidades que no tienen una familia que los cuide. El Estado tiene que hacerse cargo y no hay dinero para ello. Lo mismo ocurre con los niños y con los problemas derivados de no tener padre o no tener ni madre ni padre. Si esta sociedad se ha deshumanizado es por la disolución progresiva de la familia. La familia es de hecho el auténtico Ministerio de Educación, de Salud, de Economía, de Seguridad Social. Es mucho más eficaz que todos esos ministerios juntos respondan estas preguntas: ¿a dónde regresan esos jóvenes que quedan sin empleo? ¿En dónde le dan acogida gratis? ¿Quién se ocupa de los ancianos dependientes? ¿Quién cuida de verdad de los enfermos del SIDA? ¿Quién cuida a los hijos con problemas? Y cuando estas personas no tienen familia, la sociedad está en problemas. Ese lo decía un premio Nobel de Economía, don Gary Becker, 1972, mucho más de 25 años. Y pudiéramos seguir reflexionando sobre el tema, pero no hay ni tiempo, y me interesa simplemente en esta parte transmitir lo siguiente: cómo para enfrentar la corrupción. Curiosamente, entonces, no es suficiente lo que estamos haciendo. Es necesario, claro, el fortalecimiento de la legalidad, del poder sancionatorio, la eficacia, la articulación, la pronta y cumplida justicia, todo eso, de acuerdo. Pero no es suficiente, y si nosotros persistimos en ello, nos pasará lo que aquella abeja que pretendía traspasar un vidrio, y ahí se da, y se da, y se vuelve a dar, y sigue dándole, y termina muerta. Lo mismo nos pasará a estas sociedades si nosotros creemos erradamente que la forma de combatirla es simplemente con ello. Es necesario entonces afrontarla con formación, con principios, con valores, y para eso se requieren familias. Y las políticas públicas deben entonces elaborarse teniendo en cuenta esa perspectiva de familia. ¿Qué tal que a un ministro de Educación un buen día se les diga: señor ministro, alguno de esos asesores, señor ministro, ministro de Trabajo, Seguridad Social, aquí como todos los días le cambian de nombre a los ministerios, yo ya no sé si es de Trabajo, de Seguridad Social, de Salud, no sé, el ministro que se encarga del trabajo, le diga: mire, en estos últimos 4 años se ha incrementado en un 80% la siniestralidad laboral. ¿Qué le corresponde hacer un responsable ministro? Diseñar las políticas públicas tendientes a reducir esa siniestralidad. Lo mismo acontece con esto. Pero claro, hay que hacer una reingeniería en el coco ideológico, en la visión, y eso es un poco más difícil. Pero mientras yo sea procurador me encargaré de recordarlo. Bueno, termino esta primera parte y ya en los últimos 10 minutos, pero termino esta primera parte con un pensamiento de Honorato Balzac. No hay nada más sólido, sino lo que es natural. Y la cosa natural en política es la familia. La familia debe ser el punto de partida de todas las instituciones. En la regeneración de la familia se encuentra el principio de la regeneración social.
con harta frecuencia nos corresponde, o me ha correspondido, intervenir en defensa de las instituciones. Y lo hago en ejercicio de mis obligaciones constitucionales. No es como consecuencia de nada diferente de la investidura que tengo. Y como representante de la sociedad lo he hecho defendiendo las instituciones. En los últimos días me ha correspondido hacer dos referencias que han causado determinadas reacciones en algunos sectores oficiales y o mediáticos. Y yo no me arrepiento de haberlo hecho, porque lo hice con toda convicción y fundado en realidad. Primero, en la semana anterior me correspondió dirigir una comunicación al señor Fiscal General de la Nación para pedirle que investigue penalmente a la ex senadora Piedad Córdoba por considerar que estaba, al parecer, incurriendo en conductas delictivas y que estaba promoviendo escenarios criminales, que estaba incitando a delinquir. Entonces, se ha dicho que es que se quiere judicializar la protesta social y que es que el procurador estaría en contra de la libertad de opinión. Y no es cierto. En Colombia no se judicializa la protesta social. En Colombia no se judicializa la opinión. Pero en Colombia los derechos no son absolutos. Los derechos se ejercen dentro de un marco constitucional y de un marco legal. Y existen deberes ciudadanos y existen unos derechos de los demás asociados que yo debo respetar. Entonces, cuando se pide que se investigue, no se hace por fuera de mis competencias. No, esa persona ya no es funcionario público, yo no soy competente para investigarla. Si fuera, ya la hubiera investigado. Y en Colombia no pueden existir ciudadanos que sean indemnes a la acción del Estado colombiano. En Colombia no pueden existir ciudadanos que tengan fueros diferentes a los establecidos en la Constitución y en la ley. En Colombia no pueden existir ciudadanos que tengan patente de corso para delinquir. Y es en mi condición de Procurador General de la Nación, como defensor de la sociedad, como defensor de la institucionalidad, que actué con la tranquilidad necesaria que exigen estos cargos, con la ponderación, pero con la certeza que no tenía diferente obligación que actuar como actué. No podía quedarme callado. Y tengan la absoluta certeza que mientras sea procurador, actuaré de la forma
que he venido actuando. Actuaré con independencia, sin importar las implicaciones políticas de mis decisiones, solo importándome el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales. No pretendí, no pretendo, no es mi judicialización de la protesta social, ni judicialización del delito, de la libertad de expresión. No, es precisamente la judicialización de la incitación a delinquir, que es un delito que está en el Código Penal. Sino que deroguen el Código Penal. Es la solución. Que deroguen el Código Penal. O que digan que no se aplicará para las personas que tengan determinadas calidades ideológicas, y ya sabemos en qué país vivimos. Pero que no pretendan con borracheras conceptuales tratar de distraer y de caricaturizar y de cambiar las realidades. Es que hay una especie de régimen de complicidades. Yo recuerdo a algún sacrificado dirigente nuestro político cuando, al definir el régimen y al distinguirlo del gobierno, decía que el régimen es una amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio, un enmarañado sistema de compromisos adquiridos. Es el régimen un sistema de compromisos y de complicidades que está dominando la vida civil. Y ahí hace parte en determinados sectores de los medios de comunicación, hace parte de ese régimen de complicidades. Y tratan de crear y de distorsionar realidades penales y al parecer delictivas para convertirlas en escenarios políticos. Hay como una permanente agenda para que la sociedad, o mejor, para que el Estado solamente llore por un ojo. Yo quiero que llore por los dos ojos, porque solamente el Estado ha venido actuando para sancionar y para perseguir una clase de delitos, pero no por sancionar y castigar a aquellas personas que están vinculadas con los grupos al margen de la ley, como son las FARC. Y eso lo digo también con toda tranquilidad, porque aparece demostrado en un proceso disciplinario en el cual se destituyó a la misma persona a la cual me estoy refiriendo. Bueno, pasemos la página porque podíamos quedarnos más. También hace varios meses, el año pasado, yo manifesté mi preocupación por la presencia en Colombia del juez Baltasar Garzón. Le dije al gobierno en su momento, antes de que se le vinculase mediante una extraña triangulación jurídica, dije, por favor, cautela, porque a mí se me consultó y yo dije, como
dicen los muchachos cuasigomeros, ni tibios, porque pretendían que lo vinculara a la Procuraduría. No, están loquitos, se la fumaron verde, no. Les dije, cautela, ese juez, primero, tiene una agenda política conocida globalmente. Segundo, ejerce su activismo judicial dentro de un escenario político. Tercero, en ese momento está siendo investigado, en ese momento estaba apenas siendo investigado por un delito tan grave como el que aquí ha causado una grave conmoción política judicial. ¿Cuáles eran las chuzadas? Él ni más ni menos era el chuzador oficial del Estado español. De eso se le acusaba, de, en su condición de juez, chuzar. Después ya fue condenado. Y yo dije, cautela, cautela. Y se lo dije al interlocutor. Le dije, mire, yo estaré vigilante. Si bien es cierto que no tengo instrumentos, que no es sujeto disciplinable ni más faltaba, pero yo lo que sí no puedo hacer es callar. A mí no se me puede exigir el silencio. Y hablo en mi condición de Procurador General de la Nación, porque soy el defensor de la sociedad por mandato constitucional. A mí no se me diga que no está dentro de mis competencias, porque estoy actuando y en ejercicio de mis competencias constitucionales. Y mientras yo sea procurador, voy a hablar. Como diría un compañero mío del Consejo de Estado, uno es como es y a veces peor. Entonces, dije que tenía una agenda política, que cuidado, y que si aquí actuaba en ese sentido, yo iba a hablar. Y hace 15 días, curiosamente, apareció en el Cauca. Y desde ese momento, hace varios años, tiene vinculaciones con el Cauca. Ustedes saben mejor que yo. Basta con que lean sus informes de inteligencia. Saben mejor que yo que él es asiduo visitante de las laderas caucanas. Aparece allá. Aparece allá. Y sabemos nosotros cuál es el plan que se tiene en el Cauca, también no necesito yo referirlo. El establecimiento de las repúblicas independientes y la división del país, y bueno, y sabemos que las sembradíos de coca son las zonas más densamente sembradas en Colombia, bien, todos lo sabemos. Y ahí empezamos nosotros a ver un panorama como un rompecabezas, a observar exactamente de qué se trata. Pero bien, incluso tenía otros temitas, pero ya se ha cumplido con creces el tiempo. Yo agradezco sinceramente la paciencia que han tenido en esta hora. Muchas gracias.